Hola, mis químico-maníacos. Estamos aquí otra vez para resolver ahora un nuevo ejercicio del ion-electrón sobre medio ácido. Vamos a hablar sobre la oxidación del yodo gaseoso. Veamos qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice: el yodo gaseoso reacciona con el ácido nítrico para formar ácido iódico, dióxido de nitrógeno y agua. Lo primero que vamos a hacer es escribir esta reacción en fórmula. Entonces repetimos lentamente. Nos dice que el yodo gaseoso, esta es la fórmula del yodo gaseoso, reacciona con el ácido nítrico para formar, ya nos habla de productos, para formar ácido iódico, dióxido de nitrógeno y agua. Esta es la reacción neta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para igualar la reacción por el medio de ion-electrón? Identificar los cambios de valencia que están ocurriendo, es decir, los cambios en el estado de oxidación. Veamos para el yodo. El yodo tiene una carga neta o una valencia neta de 0. Está pasando como producto a formar el ácido iódico, donde su estado de oxidación es de +5. Ahora, ¿qué pasa con el ácido nítrico? El nitrógeno dentro del ácido nítrico está actuando con un estado de valencia de +5. ¿Qué pasa como producto? El producto que está cambiando es a dióxido de nitrógeno, donde el nitrógeno está actuando con una valencia de +4. Una vez que hemos identificado dónde están los cambios, lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que ocurre con este tipo de compuestos en medio acuoso. Entonces, para eso nos vamos a ayudar con esta tabla que nos indica qué pasa con los compuestos en estado acuoso. ¿Se disocian o no se disocian? Entonces vamos por partes. Vemos que el yodo es un gas. Entonces los gases están en el lado donde no se disocian. Ahora, ¿qué pasa con el ácido nítrico? El ácido nítrico está dentro de los compuestos que se disocian. Entonces lo vamos a disociar. Va a liberar su protonácido y nos va a dejar un anión, como de esta manera. El anión es el nitrato. Ahora, el siguiente cambio para producto es el ácido iódico. Y como su nombre lo dice, es un ácido. Entonces llega a disociarse. De esta manera. El dióxido de nitrógeno está entre compuesto anfótero, entre anhídrido y óxido, no se disocia. El agua, como es medio de reacción, tampoco se disocia. Entonces, ahora que hemos identificado qué es lo que ocurre con las sustancias al estar en medio acuoso, vamos a formar nuestras semireacciones entre los pares de compuestos y reactivos que se están formando. Veamos. El primero va a ser el yodo gaseoso, que llega a formar el yodato. El siguiente cambio que hemos identificado es el nitrato. Vean que el nitrato ahí estaba con una valencia de +5 y pasa a dióxido de nitrógeno que no se disocia. Ahora, siguiente paso. Una vez que tenemos las semireacciones ya establecidas, debemos hacer un balance de masa y luego un balance de carga. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ayudar con esta pequeña tabla. El balance de masa nos indica que primero debemos fijarnos en elementos que son distintos de oxígeno y de hidrógeno y lo vamos a igualar agregando números, agregando coeficientes. Entonces, vemos en la primera semireacción, tenemos el yodo gaseoso, que es yodo 2, y al otro lado tenemos yodato, donde solamente hay un yodo. Entonces, fácilmente agregamos solamente un coeficiente. ¿Cuál? El 2. Con eso ya hemos igualado el número de átomos en reactivos y productos del yodo. Ahora vamos al siguiente. El segundo nos dice, cuando nos falten átomos de oxígeno, agregamos moléculas de agua. Vean que por poner ese 2, hemos duplicado la cantidad también de yodo. Es decir, si teníamos 3, ahora tenemos 3 por 2, 6. Entonces, al otro lado deberíamos poner 6 moléculas de agua. Ahora, siguiente paso. Cuando nos faltan hidrógenos, igualamos agregando protones. Vean que hemos agregado 6 moléculas de agua. Entonces deberíamos agregar al otro lado 12
protones. 6 por 2, 12. Eso hacemos. Hasta ahí. Hemos llegado a igualar la primera semirreacción en masa. Vamos a hacer ahora el siguiente proceso para el balance de carga. ¿Qué nos dice el balance de carga? Que podemos agregar partículas, electrones de carga negativa, ya sea a izquierda o a derecha, para poder igualar la carga de la semirreacción. Vean que en el lado de los reactivos tenemos agua y yodo. Su carga neta es de 0, pero al otro lado tenemos 2 iodatos. Eso hacen 2 cargas negativas y 12 protones, o sea, 12 positivos. En total tendríamos en el lado de los reactivos 10 positivos. Entonces, para neutralizar eso, debemos agregar 10 electrones. Hasta ahí hemos igualado la primera semirreacción, tanto en masa como en carga. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos nitrato a dióxido de nitrógeno. Tenemos que los nitrógenos están igualados, pero no los oxígenos. Los nitrógenos no necesitan hacer nada más. El siguiente paso. Vámonos al balance de masa y nos dice que cuando nos faltan oxígenos agregamos moléculas de agua. Nos falta una molécula de agua. Ahora, al agregar agua estamos agregando hidrógenos. Entonces al otro lado tenemos que igualar agregando protones. ¿Cuántos? 2 protones, la misma cantidad de hidrógenos que nos falta. Ahora, vámonos al balance de carga. Vean que en el lado de los productos tenemos el dióxido y agua. Ambos tienen una carga neta de 0, es decir, en el lado de los productos tenemos una carga neta de 0. Ahora, al otro lado tenemos 2 positivos de los protones y un nitrato, un negativo ahí. Hacen una carga neta de +1. Entonces debemos agregar, según el balance de carga, cargas negativas, electrones al lado que sea necesario. En este caso vamos a agregar en el lado de los reactivos. ¿Cuántos? Un electrón, de tal manera que la carga neta de los reactivos sea igual a 0, igual que en el lado de los productos. Ahora, una vez que ya hemos hecho el balance de masa y de carga de ambas semirreacciones, en este caso son 2 semirreacciones, vamos a hacer un intercambio de coeficientes de los electrones que hemos identificado. Es decir, si a la primera teníamos 10 y en la segunda 1, vamos a intercambiar estos coeficientes. A la primera semirreacción por 1 y a la segunda semirreacción por 10. Ahora, si multiplicamos la primera por 1, tenemos exactamente lo mismo. Pero si multiplicamos a la siguiente, la segunda semirreacción por 10, tendríamos todo, pero multiplicado por 10. Es decir, 10 nitratos, 10 dióxidos de nitrógeno, tendríamos también 10 moléculas de agua, solo teníamos 1, se multiplica por 10. Los protones serían 20 protones y los electrones serían 10 electrones. Ahora, hacemos la suma de ambas semirreacciones y de entrada ya nos podemos deshacer de los electrones que quedan simplificados. Otras partículas que podríamos simplificar son el agua y los protones. Vean que tenemos 20 a un lado y 12 al otro. Y del agua lo mismo, tenemos 6 y 10. Entonces vean que los protones 20 menos 12 nos quedaría 8 y aguas 6 menos 10 nos quedarían 4. El resto de los productos no son iguales, entonces vamos a sumarlos en una semirreacción o en una reacción total. Tendríamos yodo, A que pasa a iodato, también tendríamos 10 dióxidos de nitrógeno y 10 nitratos. Ahora, el siguiente paso es subir estos coeficientes a nuestra reacción principal. Vamos a ir en ese orden. Nos dice que yodos tenemos solamente uno. Ácido nítrico deberíamos tener entre 10 y 8. ¿Cuál vamos a poner? En este caso vamos a usar el 10 o podríamos poner el 8. ¿Por qué? Porque uno de estos dos coeficientes solamente va a encajar en la igualación total. Los protones provienen de los ácidos. Podríamos poner también el 8, pero vamos a poner el que más se adapte a la igualación de la reacción total. Ahora pasamos a los productos. Ácido iódico, debería haber 2. Dióxidos de nitrógeno 10 y 4 moléculas de agua. Ahora veamos en el siguiente paso si hemos logrado igualar.
tenemos que ver que en los reactivos esté lo mismo que en los productos. Y esto vamos a hacer elemento por elemento. Es decir, que vamos a empezar con el yodo. La cantidad de yodos en los reactivos debería ser igual en la cantidad de yodo que en los productos. Vemos que yodos en los reactivos tenemos 2, en los productos tenemos 2 yodos en el ácido yódico. Ahora, nitrógenos, tenemos 10 nitrógenos en el ácido nítrico. ¿Y qué pasa con los productos? Tenemos 10 también en el dióxido de nitrógeno. Vemos los oxígenos. Los oxígenos tenemos 30 en el ácido nítrico, 3 por 10, 30. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Tenemos 4 o 3 fuentes de oxígeno. Una cantidad está en el ácido yódico, otra cantidad está en el dióxido de nitrógeno y otra en el agua. Veamos la cantidad de oxígeno en el ácido yódico. Sería 3 por 2, 6. En el dióxido de nitrógeno serían 20. En el agua serían 4. Estamos teniendo esta sumatoria en los productos que es igual a 30. Están igualados. Veamos ahora el último elemento, que es el hidrógeno. Tenemos 10 hidrógenos en el ácido nítrico. Y ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno en los productos? Tenemos 2 en el ácido yódico y 8 en el agua. Estos suman 10. Hemos igualado la reacción. Siempre debemos hacer un balance másico para verificar que nuestra igualación es correcta. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con nuestra reacción principal. Vamos a identificar a nuestro agente oxidante, nuestro agente reductor, la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce a través de 2 métodos. Uno es viendo el cambio de valencia que ha habido de 0 a 5, vemos que ese es un valor que ha ido en este sentido según nuestra recta de números enteros. Vamos de 0 a 5. Ese es el proceso que ha sufrido el yodo. Y este es un proceso de oxidación. Cuando vemos un incremento en el número de oxidación o en el estado de oxidación, es un proceso de oxidación en general. Y vemos que en nuestra semirreacción también se ve eso. Una oxidación equivale a una pérdida o una liberación de electrones. Entonces nuestra semirreacción también nos está indicando que ha habido una liberación, una pérdida de electrones. Ahora, ¿qué pasó con el nitrógeno en el ácido nítrico? Estábamos yendo de más 5 a más 4. ¿Dónde se ve este proceso? En esta línea, de más 5 a más 4. En general, una disminución en el estado de oxidación implica una reducción. Ahora, ¿cómo podemos verificar también eso? En nuestra semirreacción. Vemos que el nitrato necesita capturar electrones para pasar a producto. Esa es una reacción de reducción. Ahora, nuevamente definimos, la sustancia que se oxida es aquella que pierde electrones. Y esta sustancia que pierde electrones resulta ser un agente reductor, porque está generando reducción en otro y para reducir a otro se oxida. ¿Quién es ese? El yodo. Ahora, ¿quién es la sustancia que se reduce? Repetimos que es el ácido nítrico. ¿Qué pasa con la sustancia que se reduce? Es aquella que gana electrones. Y al ganar electrones, este es un agente oxidante porque va a generar oxidación en otro. ¿Quién es ese? El ácido nítrico. Si necesitas de alguna manera repasar estos conceptos que se están planteando en este video, por favor no dejes de repasar. Y si necesitas pausar el video o retrocederlo, hazlo a modo de repaso. Suscríbete.